En la historia del automovilismo existe una estirpe maldita. Coches que no fueron diseñados para llevarte del punto A al punto B, sino para poner a prueba tu instinto de supervivencia. En el mundo de los entusiastas, les llaman widowmakers, los hacedores de viudas. Coches con potencias brutales, defectos de comportamiento documentados y un desprecio absoluto por cualquier sistema que pudiera salvarte la vida. Hoy abrimos el garaje del diablo. Todo empieza en Alemania, a mediados de los años 70. Porsche quería dominar las pistas en las brutales carreras del Grupo 4 y, para cumplir con las reglas internacionales, tenía que fabricar una versión de calle. Así nació en 930, el primer 911 Turbo de producción. Por fuera era una auténtica obra de arte, caderas ensanchadas y ese icónico alerón trasero al que apodaron cola de ballena, una presencia que robaba miradas en cualquier semáforo. Pero bajo esa belleza se escondía un rompecabezas de física pura que sorprendió a los conductores más confiados. El 930 tenía dos características que, combinadas, requerían manos de piloto profesional. La primera era su estructura peculiar, el motor colgaba detrás del eje trasero. Esto significaba que la mayor parte del peso estaba en la cola, creando un efecto péndulo natural. Si la parte trasera empezaba a deslizarse en una curva, lo hacía de forma ágil y sin pedir permiso. El segundo factor era su turbocompresor primitivo. Los turbos de esa época no eran sutiles, pisabas el acelerador a fondo y, durante unos segundos, el coche parecía tomar aire. Pero al llegar a las 3500 revoluciones, el turbo despertaba de golpe, inyectando toda su fuerza como una explosión instantánea de energía. A esto se le llama turbo lag, y en el 930 era monumental. El desafío físico ocurría así: un conductor entraba rápido a una curva, sentía que le faltaba empuje y pisaba más el acelerador. De repente, el turbo estallaba en revoluciones y las llantas traseras recibían una patada de fuerza salvaje que ponía a prueba la tracción. El instinto humano ante el derrape es soltar el acelerador de golpe, pero en el 930, esto alteraba el balance por completo. Al soltarlo, todo el peso se iba hacia el frente, la cola pesada perdía su apoyo contra el asfalto y el coche podía girar 180 grados en una fracción de segundo. Un trompo que exigía reflejos felinos. El 930 causó tantos sustos espectaculares que Porsche enfrentó demandas por su enorme nivel de exigencia y comenzó a ofrecer intensivos cursos de manejo en pista para enseñar a sus clientes a domarlo. El 930 no era un coche malo, simplemente era la máquina más desafiante y radical que podías comprar en un distribuidor normal. Francia no es exactamente conocida por fabricar muscle cars devoradores de asfalto. Pero a principios de los años 2000, los ingenieros de Renault tuvieron una idea que rozaba la genialidad y la audacia en partes iguales. Querían revivir la gloria técnica del mítico Renault 5 Turbo de rally. Así que tomaron un Clio normal, un vehículo de tracción delantera pensado para el tráfico de la ciudad, y lo llevaron a la empresa británica, Tom Balkin Saab Racing, famosa por sus éxitos rotundos en las pistas de Le Mans. Allí le practicaron una cirugía mecánica extrema. Retiraron los asientos traseros, reforzaron el chasis, y donde antes iban los pasajeros, empotraron un masivo motor V6 de 3.0 litros con 230 caballos de fuerza. El coche pasó a ser de tracción trasera con motor central, lo ensancharon de forma espectacular, le instalaron riñas enormes, y el resultado fue el compacto más agresivo de la historia. Y también el más desafiante en las curvas. El problema era pura geometría y física en constante duelo. Colocar un motor tan pesado en el centro de un coche extremadamente corto es una receta para el caos y la suspensión no es matemáticamente perfecta. Y en la versión Phase 1, requería nervios de acero. El coche sufría de lo que los pilotos llaman snap oversteer, una pérdida de tracción trasera instantánea y sin previo aviso. A diferencia de un coche largo, como un deportivo clásico, donde el derrape es gradual y el piloto puede corregir contravolanteando, el Clio V6, al ser tan corto, rotaba sobre su propio eje casi a la velocidad de la luz. Cuando tu cerebro terminaba de procesar que el coche estaba derrapando, ya estabas mirando hacia la dirección contraria. Decenas de conductores con exceso de confianza terminaron haciendo trompos monumentales en sus primeros días de uso. Renault tuvo que aceptar el reto de la ingeniería. Para la versión Phase 2, alargó la distancia entre ejes y cambió por completo el comportamiento del tren trasero. Pero el Phase 1 original quedó en los libros de historia con sus impresionantes 235 km por hora de velocidad máxima y un comportamiento al volante que era una auténtica prueba de fuego.
Si los alemanes sorprendían con el efecto péndulo y los franceses con sus chasis ultracortos, los americanos decidieron dominar las calles apostando directamente por la fuerza bruta desatada y sin filtros. En los años 80, Bob Lutz, vicepresidente de Chrysler, quería recrear la magia pura del AC Cobra original, un vehículo sin lujos, sin comodidades innecesarias. Con un motor colosal al frente y pura tracción trasera devoradora de asfalto. Carroll Shelby, la mismísima leyenda detrás del Cobra, estuvo involucrado desde el día 1 y bendijo el proyecto como su legítimo heredero. El resultado, esculpido por el diseñador Tom Gale, fue el espectacular Dodge Viper RT-10. El corazón y el asombro de esta bestia residía bajo su inmenso capó. Chrysler, que en ese momento era dueña de Lamborghini, tomó el pesado diseño de su motor V10 de hierro, originalmente pensado para camionetas de carga pesada, y recurrió a los italianos. Los expertos de Lamborghini hicieron su magia metalúrgica y fundieron el bloque entero en una aleación de aluminio superligero. El resultado fue un colosal V10 de 8.0 litros con 400 caballos de fuerza y la barbaridad de 465 libras-pie de torque. Para que te des una idea, empujaba con la fuerza demoledora de un tractor, pero en un chasis deportivo que apenas rozaba los 1.490 kilos. Pero lo que hacía al Viper original tan intimidante es exactamente lo que no tenía. Nada de frenos ABS para salvarte en emergencias. Cero control de tracción. Ni rastro de control de estabilidad o bolsas de aire. Ni siquiera contaba con manijas exteriores en las puertas o ventanas de cristal, solo cobertores de lona con cierres. Era literalmente un coche de carreras extremo al que Chrysler le puso placas de calle. Manejarlo bajo la lluvia era una prueba de máxima concentración. Su torque era tan salvaje que podías hacer patinar las llantas en tercera velocidad con solo rozar el pedal. Si entrabas en pánico y pisabas el freno a fondo, las ruedas se bloqueaban al instante, requiriendo de toda tu pericia para dominar su inercia. Para rematar su carácter rebelde, los inmensos tubos de escape salían por los laterales, justo debajo de las puertas. Bajarte descuidado después de acelerar a fondo te garantizaba una dolorosa quemadura en la pantorrilla. En la comunidad de entusiastas esto tiene un nombre legendario, el Viper Bite o la mordida de la víbora. Era el rito de iniciación obligatorio para domar a la bestia. Hasta ahora hemos hablado de coches salvajes que cualquiera con suficiente dinero podía comprar en un distribuidor normal. Ahora entramos de lleno en el exclusivo reino de los hipercoches de más de $1 millón, donde los errores se pagan igual de caro, pero rodeados de muchísimo más espectáculo mediático. Christian von Koenigsegg es un ingeniero fuera de serie. En 2006 presentó al mundo el espectacular CCX, un proyectil equipado con un motor V8 de 4.7 litros y doble supercargador diseñado desde cero por su propia marca sueca, entregando la friolera de 806 caballos de fuerza. En términos de velocidad pura, el CCX era un cohete terrestre inalcanzable. Durante las rigurosas pruebas en el famoso circuito del programa británico Top Gear, el coche demostró ser brutalmente rápido. Pero durante la grabación de la vuelta rápida ocurrió lo impensable. Mientras de Stick, el legendario y misterioso piloto anónimo del programa, llevaba el CCX al límite absoluto a más de 200 km por hora en una curva rápida, el coche perdió adherencia de forma súbita. Salió despedido del asfalto y terminó impactando contra las barreras de neumáticos. ¿Qué fue lo que falló? No fue un error mecánico en la dirección como muchos mitos de Internet aseguran, sino un choque inminente contra la implacable física de fluidos. El diseño original de la carrocería del CCX era tan liso para alcanzar velocidades máximas en línea recta, que simplemente no generaba suficiente empuje hacia abajo, conocido como carga aerodinámica, para mantener las llantas traseras pegadas en las curvas de alta velocidad. Literalmente, el coche quería despegar como un avión. Lejos de ocultar el problema, Koenigsegg actuó de inmediato. Revisó por completo la geometría de la suspensión y añadió un masivo alerón trasero de fibra de carbono diseñado específicamente para aplastar el coche contra el suelo en los giros. Con estos ajustes aerodinámicos, el CCX regresó a la pista y destrozó el récord absoluto del programa, clavando el cronómetro en 1 minuto y 17.6 segundos. Hasta el día de hoy, los entusiastas conocen esa pieza aerodinámica de forma no oficial como el Top Gear Wing. Una verdadera y épica historia de cómo la ingeniería siempre puede superar los límites de la física ante los ojos del mundo entero. El único hiperdeportivo en toda la historia de la automoción que fue cancelado de golpe por su propio creador, tras sentir un verdadero asombro y respeto al conducirlo.
La filosofía de la marca, bajo el mando del ingeniero Peter Wheeler, era tan clara como cruda: coches extremadamente ligeros, motores de tamaño descomunal y ni una sola niñera electrónica a la vista. Wheeler creía firmemente que los sistemas modernos, como el ABS, hacían a los conductores perezosos y desconectados del asfalto. Con esa visión radical como bandera, en los años 90, TVR decidió construir el coche más rápido y brutal del planeta para superar al mismísimo y todopoderoso McLaren F1, tanto en la pista como en la calle. Los ingenieros tomaron dos potentes motores de 6 cilindros, los unieron mecánicamente mediante el cigüeñal y crearon un titánico bloque V12 de 7.7 litros. La leyenda, que es totalmente cierta, cuenta que cuando intentaron medir la potencia real en la fábrica, el motor hizo pedazos el eje central del dinamómetro. Una gigantesca máquina diseñada para resistir hasta 1000 caballos de fuerza. Tuvieron que medir cada mitad del motor por separado para calcular asombrados que producía unos abrumadores 960 caballos de fuerza. Y todo esto en un coche con chasis tubular y carrocería de carbono y Kevlar que pesaba apenas la locura de 1000 kilos. Tras competir con éxito en circuitos, construyeron el primer prototipo legal para rodar por la calle. Fue entonces cuando Peter Wheeler, que no era ningún novato sino un experimentado piloto de carreras, decidió llevarse el coche a casa para probarlo en las oscuras carreteras secundarias de Inglaterra. A la mañana siguiente, regresó a la fábrica y fue tajante: el proyecto quedaba cancelado de inmediato. El coche era tan brutal, indomable y exigente que consideró una auténtica locura y una gran irresponsabilidad venderlo al público. Devolvió los jugosos depósitos de las reservas y desarmó casi todos los prototipos. De aquella hazaña solo sobrevivió un coche completo, la famosa unidad W112 BHG. Tras reducir ligeramente su potencia a unos razonables 840 caballos, Wheeler se lo vendió personalmente a un cliente experto, tras entrevistarlo cara a cara. En 2023, este único y mítico ejemplar se subastó por más de 600.000 libras esterlinas, rompiendo todos los récords de la marca. El Speed 12 quedó para siempre en la historia como la advertencia mecánica más honesta e impresionante que un fabricante de automóviles haya dado jamás sobre su propia creación. No podíamos cerrar este garaje del terror sin hacer un pase de lista rápido por otros sicarios del asfalto. Coches que tienen una reputación manchada de aceite y tragedia en el mundo automotriz. Son las leyendas que merecen su propia advertencia de peligro. Porsche Carrera GT, 2004. El motor V10 de 5.7 litros del Carrera GT nació originalmente como proyecto de competencia para las 24 horas de Le Mans, cancelado en 1999 antes de correr. Porsche lo rescató, lo refinó y lo metió en un coche de calle. El resultado fue un animal sin concesiones, 603 caballos, sin control electrónico de estabilidad y con un embrague de cerámica notoriamente difícil de operar. La respuesta instantánea del motor hacía que cualquier descuido resultara en un afogamiento o en una salida disparada sin aviso. Porsche decidió que si tenías el dinero para comprarlo, debías tener las manos para dominarlo. En noviembre de 2013, el coche cobró notoriedad mundial cuando un accidente en Santa Clarita, California, acabó con la vida del actor Paul Walker y su amigo Roger Rodas. Porsche fabricó aproximadamente 1.270 unidades del Carrera GT, descontinuado en 2006 por nuevas regulaciones de seguridad en Estados Unidos. Shelby Cobra 427, 1965. Carroll Shelby tomó el chasis A6 británico y lo rediseñó de raíz con tubería más gruesa, suspensión de resorte helicoidal y paralamas ensanchados para poder meter a la fuerza un V8 Ford de 7.0 litros. En su versión estándar, el motor producía 425 caballos de fuerza. La versión Semi-Competition llegaba a 485. El coche completo pesaba alrededor de 1070 kilogramos. Haz la cuenta, casi 500 caballos en poco más de una tonelada, sin techo, sin ventanas, con frenos que no estaban a la altura de semejante potencia y con llantas de perfil que eran un chiste para el torque del V8. La Cobra 427 no era un coche para pensarlo dos veces. Toyota MR2, SW20, 1990. Conocido como el Ferrari de los pobres, la segunda generación del MR2 ofrecía configuración de motor central trasero y tracción trasera a un precio al alcance de muchos. El problema era que ese motor colocado atrás del habitáculo y sobre el eje trasero creaba un comportamiento de dinámica muy sensible, al soltar el acelerador en plena curva. La transferencia de peso desestabilizaba la trasera de forma abrupta y casi imposible de corregir para un piloto sin experiencia.
El fenómeno, conocido como snap oversteer, hacía girar el coche como un trompo antes de que el conductor pudiera reaccionar. Los modelos de 1991 y 1992 eran los más traicioneros por una geometría de suspensión trasera deficiente. Toyota corrigió el problema en los modelos de 1993 en adelante. El SV20 era y sigue siendo un coche hermoso y capaz en manos entrenadas, y absolutamente letal bajo la lluvia en manos de alguien que no entendía lo que tenía entre las manos. Ferrari F40, 1987. El último coche aprobado personalmente por Enzo Ferrari fue construido con una sola regla: cero comodidades, pura velocidad. El F40 usaba una estructura tubular de acero reforzada con paneles de Kevlar y fibra de carbono. El motor era un V8 biturbo de 2.9 litros que producía 478 caballos. No tenía dirección asistida, no tenía frenos asistidos, no tenía ABS, no tenía ningún sistema electrónico de ningún tipo. Las manijas interiores de las puertas eran simples correas sin revestimiento. El Turbo Lag era un personaje propio dentro del coche. A bajas revoluciones el motor era dócil, pero en el momento en que los dos turbos entraban en carga, la potencia llegaba de golpe y sin aviso. Pisar el acelerador antes de que el volante estuviera perfectamente derecho significaba que la parte trasera se iba antes de que tus brazos pudieran reaccionar. Cuando subes a un coche deportivo moderno actual, estás rodeado de ángeles guardianes electrónicos. El control de vectorización de torque frena ruedas individuales para que no derrapes. El ABS impide el bloqueo, los modos de manejo te permiten ir rápido mientras bebes café. Hay sensores que anticipan lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Antiguamente, te exigían ser un piloto perfecto. Te hacían sudar, te obligaban a respetar la máquina, y si les fallabas un milímetro, la máquina no te perdonaba. En un mundo donde la tecnología nos trata cada vez más como si necesitáramos protección de nosotros mismos, domar a uno de estos psicópatas mecánicos con tus propias manos sigue siendo la medalla de honor más grande que un entusiasta del motor puede llevar en el pecho.